Estas imágenes de la conquista, la llegada de los españoles al reino purépecha, y precisamente sobre ese tema hoy está con nosotros el historiador Jesús Manuel Rada Alcántar, quien viene a platicar con nosotros brevemente sobre el tema que se estará tocando en el conversatorio el próximo jueves a las 5 de la tarde en Casa de la Cultura, sobre el tema la llegada de los españoles, de los primeros españoles aquí al reino purépecha, y en especial a esta frontera que era Tajimaroa, la antigua Tlaximaloyan. Todo esto en el contexto de la conquista de Michoacán. Profesor, pues gracias por acompañarnos esta noche y para que nos también dé a conocer a qué horas y dónde va a ser este conversatorio. Muy buenas noches, señor Mato. Sí, este conversatorio va a ser el próximo jueves a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, y en el lugar de galerías, donde están veniendo haciendo todos los conversatorios actualmente. Pues qué bueno que ya está viendo más vida en esta Casa de la Cultura, ¿eh? Sí. Muy activa la directora. Así es. De esta Casa de la Cultura. Pues es un tema que siempre ha dado mucho de qué hablar, y a veces los historiadores no se ponen de acuerdo en algunos detalles. Estábamos viendo por allí, y ayer o antier comentábamos aquí en el noticiario sobre el tema de qué origen tenía el nombre de Tajimaroa. Y viene allí un documento donde dicen que es de por allá de, no sé qué etnia es, del estado de Morelos, donde se habla de Tajimaroa y Tlaximaloyan. En fin, allí está Quetzeguarape también. Quetzeguarape fue el primer nombre otomí. Sí, otomí. Aquí hubo una llegada, un asentamiento múltiple de diferentes etnias. ¿Por qué hoy este tema? Bueno, este tema es muy interesante, obviamente, igual que toda la historia de Michoacán, ¿verdad? Sí. Pero lo que lo hace más atractivo, a mi punto de vista, es de que obviamente aquí en esta región donde nosotros estamos actualmente, pues fueron la llegada de los primeros españoles, ¿verdad? No fue en ningún otro lado, sino que más que aquí, en estos territorios donde nosotros estamos actualmente, y pues y de aquí se despliega todo lo que es esa tropa española hacia ya lo que es la ciudad de Tzintzuntzan, sí, de Janitzio, y los españoles pues empiezan a establecer ahí sus colonias, y es como se logra hacer la conquista de Michoacán, ¿no? Pero el primer lugar en donde llegan ellos es aquí en lo que anteriormente era Tajimaroa. Eso es lo que le da un plus, digamos, al tema. Sí, y luego con el tiempo comentábamos en esa ocasión que platicábamos la semana pasada, porque vimos en el jueves de Excelsior que había llegado una princesa por allí de la región del estado de Morelos, y que se asentó aquí en la antigua Tajimaroa. Y luego hay muchos, hay algunos historiadores donde nos hablan de que aquí hubo primero otros asentamientos antes que los purépechas. Ahí, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, los purépechas son una cultura no tan antigua, ¿verdad? Hay otras más antiguas, incluso aquí hay restos de, como lo comentamos, de otomí, y también hay de chichimecas. Incluso se cree que aquí hubo una mezcla entre esas dos etnias, y salen otras más, ¿verdad? Sí. Pero la principal que fue aquí, pues, sí fue la purépecha o tarasca, sí, que empieza a ser un imperio extremadamente grande, tan grande que pues jamás fueron conquistados por los aztecas. Sí, no. Que los aztecas, el imperio llegaba desde Veracruz, desde el Golfo prácticamente hasta el Océano Pacífico, incluso hasta límites de donde ahorita es Guatemala, pero aquí jamás pudieron entrar. Sí. Aquí los guerreros purépechas que estaban defendiendo este territorio eran muy arduos, los llamados tihuimes. Los tihuimechas eran el brazo militar de los purépechas, lo que era los guerreros azteca, los guerreros águila en los azteca,
aquí también. Entonces Sí. eran muy Aguerridos. muy aguerridos y no pudieron jamás conquistar. Irónicamente, quienes conquistan pues son los españoles, sin disparar una sola flecha, sin tirar una sola pedrada. Sí. Se logra hacer esa conquista. El Calzón sí pues se rinde finalmente, y es parte de lo que vamos a platicar el jueves. El jueves. Ujú. Bueno, sí, efectivamente, pues cómo no, ante lo desconocido, los caballos, Los caballos, la pólvora, claro. en Sí. fin, pues ¿qué serán dioses los que vienen o qué? Sí, las armaduras que ellos tenían, que era totalmente desconocido, pues la metalurgia por Sí. parte de los naturales de aquí, pues obviamente ellos no conocían ese tipo de cosas, no trabajaban pura madera, alfarería, la piedra obviamente, Sí. pero sí toda la tecnología que trajeron los españoles, pues sí, ayudó en gran parte a la conquista tanto de aquí del Reino Purépecha, pero ya sabemos que ya había caído el México Tenochtitlan Sí, un tiempo antes. sí, Vamos a platicar cómo organiza Hernán Cortés a sus principales generales. Algunos los manda al norte, otros al sur, otros hacia esos territorios, y vamos a ver a quién manda para acá y quién logra consumar. ¿Quién llega primeramente aquí a Tajimaroa? ¿En qué condiciones? ¿Quién es? Y de aquí cómo es que llegan las primeras noticias hacia el Calzón y Sí. cómo se consuma la conquista del Imperio el Purépecha. Imperio Purépecha. Ajá. ¿Es entrada gratuita? Claro que sí, es totalmente gratuita, ojalá que nos puedan acompañar. La historia es muy bonita, la historia es algo que no se debe dejar pues ahí en el olvido, siempre hay que recordar nuestras raíces sobre todo. Sí, y ahorita sería interesante checar e investigar un poco más a fondo. Sabemos que los presupuestos de los gobiernos no son tan amplios para la investigación de la historia de México. Sí, Los antropólogos, pues hay muy pocos en México. Descubrir fehacientemente dónde se colocó la muralla de pinos, sí, que aquí estaba cerrado totalmente de bosques, ¿no? Era infranqueable, yo creo que por eso también los aztecas no pudieron entrar, pero se habla de esa muralla, se habla de una muralla, que sí. está, muchos por ahí historiadores señalan a la altura de la preparatoria que está aquí, ¿cómo se llama esta? Sí. Adolfo López Mateos. Okay. Ese bordo que hay alto, al subir, ahí está un tanque de agua. Todo ese de lado a lado llega hasta el río. Y ahí se ven vestigios, se dice, de una muralla antigua. Es cuestión de investigar más sobre ese tema, Claro. que fue infranqueable, como dice aquí el profesor, hasta la llegada de los españoles. Pues interesante, así es que si ustedes quieren aprender más sobre la historia nuestra, este próximo jueves en la Casa de la Cultura, a las 4 de la tarde. 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Sí. Es jueves 4, perdón. Jueves 4. A Sí. las 5 de la tarde. Así es. Este conversatorio con el profesor Jesús Manuel Rueda Alcántar. Pues te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algún otro comentario. Pues que ojalá que se animen a ir. Yo he estado en varios conversatorios y la verdad surgen temas muy interesantes cuando la gente comienza a opinar también ellos Sí. de lo que saben, las preguntas que tienen, y de esa manera se enriquece de una manera pues muy bonita, ¿no? Los temas que se tratan, y sobre todo los temas de historia. ¿Y cómo te llamó la atención para entrar en estas áreas de la historia? Yo estudié la licenciatura en historia En la historia. en la Universidad Michoacana. Yo de ahí egresé. Sí. Pero yo, bueno, desde muy pequeño a mí siempre me había gustado mucho todo lo que tiene que ver con lo social, la historia, el arte. Sí. Entonces todo eso a mí en lo personal me fue encaminando para dedicarme a estos estudios. ¿No has escrito algo sobre eso? ¿O estás en eso? Solamente algunos artículos Bueno. de entrevistas en algunas revistas en Morelia, sí tengo algunos artículos. Ajá. Sí, pero sí hace falta todavía ahí un trabajo ahí un poquito más en forma. Sí, ojalá que pues, pudieras investigar sobre todo. Cuando vino aquí Maussan, el hombre de los ovnis, el cronista de los ovnis y de los extraterrestres, estuvo aquí en Ciudad Hidalgo. Estuvo aquí. Me tocó entrevistarlo y habla cómo en esta área
que está en la parte norte, rumbo a Marabatío, por aquí, por lo que llamamos nosotros Los Pozos. Dicen que es un área donde hay muchos vestigios, todavía de épocas más antiguas. ¿Cuáles serían los asentamientos más antiguos conocidos en México? En México, Toltecas, son olmecas. Sí. Los olmecas se considera como la cultura madre. Ajá. Ellos se considera como los primeritos, incluso, y seguidos de ellos los teotihuacanos. Ajá. Pues él hablaba aquí que había vestigios anteriores a los olmecas, y que era un lugar muy especial que deberíamos, o que el gobierno o las áreas correspondientes deberían de investigar por todos esos vestigios que se encuentran en esta parte norte de la antigua Tajimaroa. Ese era su, según eso, por lo que sabía de investigadores. Por eso es que vino a Ciudad Hidalgo, sí, por esa curiosidad. Y ahí se han encontrado muchos vestigios. Actualmente se encuentran muchos vestigios en muchos lados, nada más que de repente la gente se los queda. Sí. Y a mí me ha tocado entrar en casas particulares y tienen cositas y así. Sería bueno que las entregaran al museo como dato, no se les quita su propiedad, pueden estar allí exhibidos. Ajá. Y esto hace que se investigue más al respecto, ¿verdad? Sí, porque a mí se me ha tocado ver en muchas casas particulares aquí en Ciudad Hidalgo varios vestigios que allí están. Sí. Y que pues como la gente se los queda, mientras está haciendo alguna construcción los descubren, y bueno, pues ojalá que se pueda hacer en algún futuro alguna investigación, ¿verdad? Porque de eso se puede extraer pues más conocimiento. Así es, pues ojalá que así sea, y ahí estaremos el próximo jueves a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, en este conversatorio, la llegada de los primeros españoles a Tajimaroa y la conquista de Michoacán. Buenos temas. Gracias, maestro. Muy, muy interesante. Gracias. No, gracias a usted. Regresamos en un momento.